Es el año 2012, un espacio temporal lleno de supersticiones, miedos y mentiras. Y una de las civilizaciones más grandes que ha tenido la humanidad está en el ojo del huracán, debido a una serie de supuestos mitos, las profecías mayas. A pesar de los grandes avances tecnológicos, el universo sigue siendo una gran interrogante para el hombre. Luego entonces, ¿cómo es que los mayas podían saber tanto de un futuro apocalíptico? Sus grandes y espectaculares edificios guardan secretos que nosotros desconocemos. Tal vez tengamos que ir al principio de los tiempos y primero preguntarnos, ¿quiénes eran los mayas? Esa es una pregunta bastante interesante y difícil de contestar. Por la siguiente razón, porque los mayas en realidad históricamente nunca han constituido una unidad política, una unidad cultural, una unidad lingüística. Y los mayas, lo que llamamos el área maya, es un espacio de más de 500.000 kilómetros cuadrados que abarca prácticamente todo Belice, gran parte de Guatemala, una parte de Honduras, una parte de Salvador y 5 estados mexicanos. Todo Yucatán, todo Quintana Roo, todo Campeche, una parte de Tabasco y una parte de Chiapas. Hablar de quiénes son los mayas es una pregunta difícil porque tendríamos que hablar de los mayas en ciertas épocas. Es una larga historia que por lo menos tiene unos más de 3.000 años de antigüedad. Y también lo tendríamos que localizar geográficamente. O sea, si estamos hablando de los mayas que vivían en las tierras bajas, o los mayas que vivían en las tierras altas, o los mayas que vivían en la costa, ¿no? Todos ellos eran diferentes y tenían diferentes características. Los antiguos mayas fueron una civilización que se fue desarrollando cada vez mejor y lograron grandes avances sociales, arquitectónicos y culturales. Sin embargo, algo que llama poderosamente la atención de los estudiosos sobre el tema es que la lengua maya era distinta en cada reino. Entonces, ¿cómo se comunicaba? ¿Cuántas lenguas se hablaban en las ciudades mayas? El maya no es una lengua, es una familia lingüística que aglutina a 31 lenguas. Muchas de estas lenguas ininteligibles entre sí. De estas lenguas hay 3 que ya son prácticamente lenguas muertas, pero digamos que 28 lenguas se siguen utilizando. Si aún hoy se sigue hablando de muchas maneras la lengua maya, ¿eso no haría más fácil la lectura de jeroglíficos y códices que anunciaran el fin del mundo? ¿Pero qué tanto sabemos de esta escritura maya? Ninguna escritura de América alcanzó los niveles que alcanzó la escritura maya. ¿Sí? Es la escritura más representativa de lo que es un sistema de escritura en toda la América precolombina. El descubrimiento de que los textos mayas corresponden a un sistema de escritura fonética y que por lo tanto puede ser traducida, es un descubrimiento reciente de la década de los 70, de la década de los 80, y a partir de ese descubrimiento se han conocido detalles impresionantes acerca de la vida cotidiana de la gente que tenía el derecho a escribir, o sea, los gobernantes y sus familias, ¿no? No todo el pueblo o todos los mayas están representados en la escritura, ni todos los aspectos de su cultura tampoco. Con una escritura tan perfecta, no sería raro encontrar algún mensaje de alguna hecatombe en nuestros días. Sin embargo, ¿cuántos códices mayas conocemos? Bueno, debemos tener en cuenta que solamente tenemos una muestra muy pequeña de códices mayas. Son 3 códices mayas, nada más. Y no permiten, digamos, tener una percepción íntegra, digamos, de la gran variedad de temas, ni, digamos, compararlo con los códices de otras áreas de Mesoamérica y de otra época, porque estos, bueno, son los clásicos seguramente, son entre los años 1400 a 1500 posiblemente, el Dresde, que es el más antiguo, y el París. Posiblemente el Madrid incluso sea colonial, posiblemente sea del siglo XVII. Es una duda que se tiene. Se piensa que puede ser prehispánico, pero es posible que haya sido colonial, porque los mayas siguieron resistiendo en el sur de la península de Yucatán y se sabe que manejaban códices. ¿Pero qué tanto conocemos actualmente de los códices mayas? Hasta 1958 más o menos,
todo el avance era la parte calendárica la conocíamos perfectamente. Pero a partir de 1958, trabajos que publicó un señor llamado Hersch Berlin sobre grifos nominales del sarcófago de Palenque, empieza a encontrar nombres de personas y empieza a encontrar también nombres de ciudades. Y aparece en este contexto una mujer extraordinaria también que se llama Tatiana Proskuriakov, que empieza a encontrar verbos, el verbo nacer, el verbo entronizar, el verbo morir, ¿sí? Y también encuentra el artículo que identifica a las mujeres, ¿sí? A estos momentos, Yuri Norosov, un ruso que nunca había estado en América, comienza a encontrar las claves fonéticas de la escritura jeroglífica maya. Entonces, prácticamente cuando arrancan los años 60, en estos últimos 50 años ha habido un avance extraordinario en el desciframiento de la escritura maya, que ya no se están descifrando ni interpretando, sino se están leyendo. Los códices, fundamentalmente, digamos, la parte esencial, está compuesto por almanaques de ciclos de 260 días o de múltiplos de 260 días y son de carácter, digamos, adivinatorio o más bien servían para generar pronósticos de distintas actividades, por ejemplo, de la agricultura. Pero además también hay secciones que, por ejemplo, son de tipo estrictamente astronómico, como en el 13, que tiene páginas de cómputos lunares y que también son, digamos, para establecer posibilidades de eclipses y, por ejemplo, del planeta Venus, ¿no? Varias de las supuestas profecías del fin del mundo tienen un fundamento en la astronomía maya. Sin embargo, ¿eran los mayas grandes astrónomos? La cultura maya, o sea, de modo general, tenía un avance importante del conocimiento de la naturaleza, no solamente la astronomía, sino en general lo que es entender el entorno en que la gente vivía. Esto lo podemos extrapolar a el desarrollo cultural mesoamericano, en la que se conocía, o sea, estos diversos grupos humanos conocían, digamos, detalladamente los fenómenos de la naturaleza. Desde luego, la observación de la bóveda celeste entra en este aspecto, en el que es la observación del movimiento aparente de la bóveda celeste y de los objetos que nosotros llamamos planetas, el Sol, la Luna y las estrellas como conjunto, digamos. Entonces, en ese sentido, los mayas, especificándonos solamente a ellos, tenían un avance en el entendimiento de lo que son los ciclos planetarios. Evidentemente, el entendimiento de los ciclos solares de la Luna y de Venus los llevó a construir una calendárica que combinaba 3 calendarios. ¿Cuáles eran estos calendarios? ¿Es posible que en alguno de estos esté la profética fecha del fin del mundo? Fueron los olmecas tardíos los que inventaron el calendario y el concepto de escritura. Los mayas lo adoptaron a principios de nuestra era, es el año 100 después de Cristo, y un periodo muy largo en que de adaptación, de asimilación y de revolución, digamos, también de ese mismo calendario. Uno de ellos sería el Haab, que es la cuenta del año solar, de 365 días, aunque, digamos, de modo matemático, lo que ellos hacían era contar intervalos de 360 días y después agregaban 5 días para completar los 365 días. Después está el Tzolk'in, que es una cuenta de 260 días, que al combinarse con el Haab, o sea, el año solar, los llevaba también a una cuenta mayor de 52 años. Está el otro calendario que es la cuenta larga y que para mí es una excelsitud del pensamiento humano, o sea, es el éxito del pensamiento maya en la construcción de la cuenta de días. ¿Por qué? Porque la cuenta larga es una cuenta sucesiva e infinita de días. Pero para poder pronosticar una fecha, cualquiera que ésta sea, tiene que existir un principio, y es aquí donde los mayas asombran al mundo con un descubrimiento primordial, incluso para nuestro conocimiento actual. Algo, digamos, fundamental es la creación del número 0.
Entonces el 0 fue utilizado antes que en el mundo occidental, digamos en el viejo mundo. Entonces los mayas ya lo tenían aquí como una manera de representar inicios y finales de ciclos, o sea, de periodos. La creación del 0 es sin lugar a dudas una de las máximas aportaciones de los mayas a la ciencia. Además de que a ellos les permitía calendarizar los inicios de eras que para ellos eran importantes. Incluso el principio de los tiempos, que los mismos mayas llamaban fecha era. Pero teniendo este método de medir el tiempo, ¿cómo es posible que pudieran saber de fechas muy lejanas a su propia época? Y básicamente este tiene dos grandes componentes. Uno es el sistema de cuenta larga. O sea, este es un número continuo que viene desde la fecha era, desde el punto de inicio, que es el 21 de agosto de 3114 en nuestros términos. O sea, es anterior a nuestra fecha era, que es el 1 de enero del año 1. ¿No? Esta fecha, hasta ahí comienza, digamos, un cómputo lineal continuo, ¿no? Así, como una carretera. Bueno, dentro de esta carretera cronológica, que es el sistema de cuenta larga, van rotando ciclos, como ruedas, digamos, como llantas, muy grandes, a veces muy grandes. Básicamente, los mayas adoptaron este sistema y fueron, y eso les permitió ubicar sin ningún problema cualquier fecha en periodos de tiempo muy largos, ¿no? El sistema de cuenta larga, hemos dicho que es una gran carretera del tiempo, pero se subdivide en unidades, en unidades de cómputo temporal. El menor, digamos, el básico, es el kin, el día, un día. 20 kines forman un huinal o veintena. 18 veintenas forman un tun o ciclo de 360 días. Y de ahí se van multiplicando por 20, por 20, por 20. El catún es 20 tunes, o sea, 20 por 360, 7200 días. Y luego la unidad, al menos el ciclo superior más común que se vista con nuestra especie es el bactún, que son 20 catunes o 144.000 días. Un aspecto que tiene que ver con el asunto este del 2012, ahorita que estamos hablando. La fecha era maya, lo establecieron los ismeños y eso lo aceptaron los mayas cuando terminaron 13 bactunes de la era anterior. O sea, la fecha era. Ahí cuando comenzó cuando empezó el 21 de agosto de 3114 en nuestros términos, ese fue un final de 13 bactunes. De ahí viene el error de creer que cuando terminen 13 bactunes otra vez, entonces se acaba la cuenta del tiempo. No. Entonces, ¿por qué pensar en un pronóstico maya del fin del mundo? ¿De dónde salió esta idea? Bueno, esa es una idea que se coló por la cocina, yo creo, ¿no? Realmente es algo circunstancial y es la idea del autor de un libro que se volvió un boom literario y que mucha gente leyó, ¿no? Que está de acuerdo también con una realidad presente, que es nuestro miedo a la destrucción del mundo, ¿no? ¿Existe entonces siquiera la palabra profecía en los códices mayas? Sí, claro que existen términos para predicción. De hecho es una práctica, digamos, común, pero en toda Mesoamérica. Y las grandes culturas del mundo todas han desarrollado sistemas, digamos, o técnicas semánticas, ¿no? De adivinación, o también una forma, digamos, profética. O sea, sí existen las profecías mayas, pero de ninguna manera se pueden relacionar con esta fecha específica del 23 de diciembre de 2002, el final de Bactún. Pero existen otras voces que aseguran que en el estado de Tabasco existe una estela que pronostica el final del mundo. Hay una inscripción en un sitio cerca de Palenque, en el estado de Tabasco, que se llama Tortuguero, que tiene una estela, la estela número 6, donde existe una fecha escrita en la forma que los mayas tenían de computar el tiempo, que cae el 21 de diciembre del 2012, ¿no? Por ejemplo, en el Códice de Grecia hay una escena de un dragón celeste que está echando agua por la boca,
de una diosa asociada con la destrucción que está vaciando un cántaro, echando agua, y un dios de la guerra, pero no dice que eso si ya ocurrió, porque ni siquiera tiene fechas, porque los sistemas de cuentas largas que nos mandan al 2012 es algo que se dejó de usar hacia 909. Pero lo que dice ese texto no es que el mundo se va a acabar ese día, lo que dice es de que una deidad importante va a descender a uno de los edificios ubicados ahí en Tortuguero en esa fecha, ¿no? Entonces, ¿Qué es eso una... no se sabe si pasó, o sea, si fue una crónica de alguien o... De hecho fue un evento, la construcción de un edificio que ocurrió alrededor del principios del siglo VII, ¿no? 560, ¿no? Y se menciona en ese texto, que fue en ese texto que está asociado a ese edificio, construido en el 560, donde se menciona que la divinidad que está asistiendo a ese evento también se va a presentar el 21 de diciembre del 2012, ¿no? Hay ideas que aseguran que los mayas y su gran conocimiento astrónomo pronosticaron la alineación de la Tierra y el centro de la galaxia, y que eso provocaría una gran destrucción y el fin de la humanidad. El Sol, la Tierra y el centro de la galaxia se va a dar, y entonces por eso es la gran hecatombe. Pues no, todos los que nacieron entre Sagitario y Escorpión son hijos del centro de la galaxia. O sea, cada año se da esta alineación, ¿sí? Entonces, y cada año no hay ningún fin del mundo, o sea, está presente. Si lo que aseguran que pasará el 21 de diciembre del 2012 ya ha pasado otras veces, ¿por qué tener esa idea apocalíptica? ¿Por qué señalar a los mayas como un pueblo que vislumbró el fin de la humanidad en la Tierra? Los mayas son de los grupos indígenas, válgase la expresión que uso tan informal, pero son de los pueblos más taquilleros, ¿sí? Todo el mundo, son como los egipcios, todo el mundo está interesado en los mayas. De todos los pueblos indígenas de América y de todas las sociedades precolombinas, toda la cultura precolombina, ninguna llama más la atención que los mayas. Tienen sus méritos, por supuesto. Su ubicación en la selva, que siempre para los citadinos, o sea, los hace así como un lugar de refugio, sus logros en cuanto al arte, en cuanto a su humanismo, pero sobre todo sus conocimientos astronómicos y su sistema de escritura. Todo parece indicar que nuestros mitos tradicionales, o sea, los que son judeo-cristiana, están muy agotados. Nuestro apocalipsis está bastante desacreditado. Incluso ya pasó, ¿no? Incluso ya pasó. De alguna manera necesitamos actualizarlo o reactualizarlo y ponerle un ropaje vistoso y exótico. Y ya sabemos que los mayas siempre han servido muy bien para ese propósito, ¿no? Al parecer, la idea de un apocalipsis maya se está agotando. Es muy importante poner a una cultura de las dimensiones de los mayas en su lugar, con todos sus logros y sus limitantes. Sin embargo, tal vez la historia nos pone en un lugar ideal para detenernos a razonar hacia dónde queremos ir. Lo único que hoy tenemos seguro es que la existencia de la humanidad en la Tierra depende del hombre mismo.